Pero aprovecho por lo que un amigo ha dejado puesto en un comentario en el aula pasada. Estoy hablando me acuerdo del hermano Hernández, y quiero en él agradecer el estímulo que les da a ustedes que son suscriptores a pensar en sembrar en este ministerio para que podamos mejorar incluso desde la calidad de gigas que pagamos, desde la calidad de los materiales que tenemos para el stream. En su momento eran buenos, pero ya han pasado años y la tecnología no se renueva por años, sino creo que por semana. Así que creo que hay ustedes que están en la transmisión pueden decir, no, la próxima vez lo quiero en vivo y en directo. Así que coloquen en el PayPal que está abajo lo que ustedes deseen. Pero desde lo que este varón me escribió y lo que dijo una pastora que no voy a nombrar de Estados Unidos, es hora que nuestro ministerio no se presente, no se presente como que no es digno de la donación o el sembradío de muchos de ustedes. Así que esperamos que esto no te ofenda, sino que sea un estímulo para algo grande. Yo a todos los voy a invitar a que vengamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Seguramente a muchos les habrá llamado la atención el detalle de que en esta semana solo hemos tenido que estar mirando el capítulo 2. Y sí, a mí mismo siempre me llamó la atención, ya que este listado no lo preparé yo, esto hace mucho tiempo me lo compartió, si no me equivoco, el doctor Ketriel Blatt. Lo que pasa es que con él no tengo contacto hace años, pero muchos años. Y luego no entendía yo en esta semana cuando veía el Evangelio, ¿por qué un capítulo nada más? Hasta que de repente se me iluminó todo. Y quiero ya no seguir lineamientos que a vos te permitieron entender el cómo estudiar el Evangelio de Marcos. Yo quiero hoy que pensemos mucho en lo que el capítulo 2 tiene para todos nosotros. ¿Y qué es lo que tiene, dirán ustedes? Una pregunta. Yo, cuando abrí la Havdalah o el cierre del sábado, los invité a ser conscientes del Salón del Trono. ¿Recuerdan esa invitación? Cuando empezó todo, ¿sí? Lo tomaron, ¿verdad? Y se notó. En esa invitación también les pedía que tomaran conciencia de que están ustedes también sentados en los lugares celestiales gracias a Cristo Yeshua. Cuando yo insistía en el Salón del Trono y los llevé a tomar también conciencia de que estamos sentados en los lugares celestiales, eso sí que lo repetí varias veces. Es más, cuando recién cantábamos en la forma que cantábamos, de alguna u otra manera mi voz profética decía, estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Y yo quiero partir de lo que descubrí en el capítulo 2. Te lo dije recién, vuelvo a lo que dije. Una pregunta, para mí y para vos. ¿Cómo estás o cómo estamos sentados? ¿Estamos sentados para juzgar? ¿Estamos sentados para obtener por manipulación comercial beneficios? ¿O en vez de estar sentados estamos caminando para servir? Un poco largo el cuestionamiento, así que voy a tratar de resumirlo. ¿Sentados para juzgar? Lo voy a poner en una opción. ¿Sentados para juzgar o caminando para servir? Y si vos te das cuenta, el capítulo 2 pretende que respondamos en cuál de estas dos opciones estás. Porque justamente el capítulo 2 comienza con algo que creo que a todos nos va a importar, y es con lo que se conoce como las controversias que comienza a tener el maestro. En el capítulo 1 no notamos detractores, no notamos gente que lo está persiguiendo como jueces para, desde esa posición de jueces, comenzar a buscarle el pelo a la leche en el discurso o en los hechos del maestro. Pero aquí empezamos algo que tiene que ver con las controversias. En realidad son 5 las controversias. Les voy a dar esa enseñanza. Marcos tiene toda una intencionalidad al poner estas controversias, así que quiero que abran su espíritu, por favor, ¿sí? Decirle al lado así, abrí tu espíritu. Marcos va a colocar exactamente en este sitio de su evangelio un conjunto literario una estructura en su escribir de 5 controversias. Gente, juez, que como vimos esta semana que se fue en la última liyá, se creen con derecho a tomar el lugar de Dios porque manejan los conocimientos de Dios
y que justamente va a estar detrás de él, y estoy hablando obviamente de los escribas y fariseos, ¿verdad? Y de ahí, desde el capítulo 2:1 al 12, vemos la primera controversia. Diga, primera controversia. Yeshua y el perdón de pecados. Bien, dígalo, Yeshua y el perdón de los pecados. La segunda controversia va desde el versículo 13 al 17, siempre capítulo 2, ¿sí? Yeshua y los pecadores, según la opinión pública. Yeshua y los pecadores, según la opinión pública. La tercera controversia, seguimos en el capítulo 2, va a ser del 18 al 22. Vemos que Yeshua es juzgado por las prácticas de las ascéticas, es decir, las prácticas que tenía el judaísmo, en este caso especialmente y específicamente el ayuno. Jesús y las prácticas místicas o ascéticas es lo mismo del judaísmo. Cuando digo judaísmo me refiero a una cultura, una forma de pensar, un grupo de creencias que, de acuerdo al liderazgo de esa cultura, va siendo llevada a distintas prácticas que tienen que ver con los misterios del cielo. Una práctica fundamental que aquí se convierte en una parte de esta controversia es el tema del ayuno. La cuarta controversia está desde el versículo 23 al 28. Sigo en el capítulo 2. Cuarta controversia, 2, 23 al 28. Yeshua y las espigas arrancadas en el día de Shabbat. Y luego, esto no lo vamos a ver obviamente porque todavía ni siquiera te invito a leerlo, es la quinta controversia que vamos a empezar ahora la semana leyendo el capítulo 3 y desde el versículo 1 al 6 tenemos la controversia de Yeshua y la curación del hombre de la mano seca. ¿Sí? Ay, perdón, yo estoy en otro evangelio. Entonces, allí tienen la sanidad del hombre de la mano seca que también tiene que ver con Shabbat. Así que un poquito lo que vamos a ver hoy nos va a dejar para lo de después. No se asusten porque sé que viene el After Shabbat de los jóvenes, pero yo quiero que vean aquí que estas 5 controversias, aunque hoy vamos a ver 4, esta semana se supone que leíste las 4 controversias, apuntan a una sola cosa que desde la semana pasada te he insistido. Marcos le estaba escribiendo a una comunidad de judíos que está en la ciudad de Roma y que está empezando a sufrir ellos, por vivir en la ciudad capital, las primeras oleadas del cataclismo llamado persecución hasta la muerte de parte del imperio mismo. En el día que se fue, la última aliyá nos conectaba con la Torre de Babel. Y en el aula te hice notar que el espíritu de Babel no cayó, aunque sí cayó aquella estructura. El espíritu que inspiró a Nimrod y a sus secuaces siguió con autoridad por siempre, desde Babel, sobre todas las naciones. Y estoy hablando del que hoy le llamamos nosotros el adversario o el oponente. En hebreo es Ha-Satán. Y traducido, transliterado, mejor dicho al español, ustedes lo han conocido como Satanás. Ha-Satán me parece que es más parecido a qué. El punto es que yo remarco esto porque justamente cuando decía Satanás, incluso me pasaba, aunque yo estudié lo que ahora voy a decir, lo hacíamos como si fuese el nombre propio del principal de todas las entidades que configuran el otro lado de la luz. Pero en realidad, Ha-Satán no es el nombre del principal, o de Samael, o la serpiente antigua, el dragón escarlata, no sé, tantos calificativos. En realidad es eso, es un calificativo funcional. Ha-Satán es lo que permite que tú y yo entendamos por qué y para qué existe. Y que es necesario incluso que exista. Porque algunos dirán, bueno, pero si Dios existiera, ¿por qué no acabó con Satanás? No tiene que acabar con Satanás. Porque Dios necesita que nosotros acabemos con lo natural que hay en nosotros. No fuimos creados para lo natural solamente. Fuimos creados en el ámbito de lo sobrenatural. Génesis capítulo 2 le llama a esa dimensionalidad Gan Edén. Y por medio de un portal dimensional, nos metíamos en lo natural, en otro espacio que quedaba, digamos, en el mismo plano existencial, nada más que ese espacio físico sería lo que hoy configuraría el territorio de Irak, Irán, Siria, Israel mismo, ex Canaán, o Palestina, como lo quieran llamar, Egipto y hasta la India, el río Ganges inclusive, desde donde el hombre al mundo físico lo iba controlando y ensayando para mejorarlo. Vuelvo a repetir por si no entendiste. Fuimos creados en una dimensión sobrenatural para con los poderes sobrenaturales
administrar la parte física o natural del planeta a fin de que el planeta sea elevado a un nivel de calidad total. ¿Alguien más se suma? Esa es la buena noticia que tenemos en Marcos. Marcos está diciendo un poco lo que desde la diaconisa o la servidora Sandra hoy se nos dijo. Los cataclismos a veces no los miren como el acabose. Abandonad tu costumbre de mirar a los cataclismos como la evidencia de que eres débil y que esta vez esa cosa negativa que estás viviendo te va a llevar a la fatalidad. Digo y ultradigo siempre, la fatalidad no existe. La fatalidad es parte de la ilusión que el enemigo crea desde las circunstancias negativas para que tú no te movilices con lo que tienes, capacidad de reconectarte a lo sobrenatural, para que lo natural que está negativo se convierta en algo de mejor calidad. Por eso entendemos que la fe verdadera se descansa en esas tres columnas. Todo viene del eterno, todo es para nuestro bien y todo tiene una enseñanza o chispa de luz para mí. Solo allí, cuando yo encuentro el para qué, la enseñanza, lo sobrenatural acontece. Mientras yo diga, ay, sí, lo envió Dios. Ay, seguro que esto es para bien, porque los que aman a Dios todo ayuda a bien. Va a ser un evangelicoide más de tantos evangelicoides que tomando solo Romanos 8:38, creen que confesando ese pasaje las cosas van a pasar solas. Y tienden, esto es una metáfora, a cruzarse de brazos y a no ejercer la autoridad. Marco le está escribiendo a una comunidad en Roma que está viviendo los primeros secuelas de esto que es la persecución imperial. La semana que se fue nos dejó en claro, caerán un imperio, una bestia, pero siempre por causa del príncipe de este mundo, que es nuestro oponente. Ese príncipe utiliza la política y la religión de cada nación. ¿Cuántas naciones son para el cielo? Para el cielo, para Yahvé y las esferas. ¿Cuántas naciones son? 70. En la Torre de Babel, ¿cuántos idiomas aparecieron? 70. ¿Cuántos idiomas tenemos hoy en nuestros días? 7.000. Algo ha pasado, varones. Algo ha pasado, mujeres. Porque debería a esta altura solo seguir existiendo 70 naciones. Y a esta altura debería estar ya el Mashiach ben David. Pero no se asusten. Las señales se están cumpliendo. Y por eso quizás el Evangelio lo estamos llevando a una lectura nueva, una hermenéutica, una relectura, para llevar esta historia a no entenderla como una biografía de Cristo. Para ustedes, especialmente para los de la televisión, los evangelios no son una biografía de Jesús, son escrituras agiógrafas. ¿Qué es lo agiógrafo? Relatos de hechos sobrenaturales que en este caso, este personaje maravilloso, esta persona exclusivamente asombrosa llamada Yeshua, hizo cuando estuvo en la tierra. Ahora, cuando Marcos escribe, lo está haciendo 40 años después de que este Mashiach ha decidido ir a la cruz, ha obedecido estar en la lucha contra la muerte física y el príncipe de la muerte durante 3 días con sus 3 noches. Se ha levantado él mismo con el poder de resurrección que el Padre le concedió para demostrar que en él nosotros también podemos participar de su crucifixión, de su muerte y sepultura, de su resurrección, pero por sobre todo de su capacidad de ascender al nivel sobrenatural. Porque antes de ser glorificado a la diestra del Padre durante los 40 días que Él estuvo aquí en la tierra, no es que estuvo 40 días en la tierra, en algún momento se iba del plano visible. ¿Y dónde estaba? Y allá a la derecha de Dios, le va a decir cualquier evangélico. No, estaba en el plano del Gan Edén. En eso que desde la ciencia le pueden llamar, o los Avengers, no sé qué ve usted, pero los mundos paralelos. El único mundo paralelo al cual usted puede hoy aquí conmigo acceder es el que la buena noticia nos trae. Marcos está diciendo, mire, por causa del príncipe de este mundo, desde la Torre de Babel, siempre, desde la política y la religión, ha aparecido ese antidiseño oscuro llamado imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Una élite que se cree exclusiva, iluminada, y que puede, con sus recursos económicos, o más bien con su liderazgo, adquirir recursos económicos y aumentar esos recursos económicos manipulando a las masas para que las masas abajo se conformen a la vida cómoda, cruzarse de brazos y decir, todo viene de Dios y todo es para bien.
y olvidarse de la tercera y más importante columna, que es la de tu acción. Si todo viene de Dios y todo es para bien, a vos te queda simplemente ponerte a hacer. ¿Qué hay que hacer? Descubrir para qué te está ocurriendo eso. Y esa catástrofe circunstancial, esa situación negativa, tiene una buena noticia. Si has participado de la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua, hoy tú puedes participar de lo que hay en el otro plano, cuando tú asciendes de conciencia cada mañana. Estoy diciendo, puedes participar de su potestad. ¿Alguien más se suma? Diga, puedo participar de su potestad. Y esto es, eso, gracias. Y esto es lo que, perdón que les interrumpiera el discurso, esto es lo que el capítulo 2 de Marcos nos ha hecho pensar en esta semana. Primero vamos a repasar el capítulo 1, porque Marcos todo el tiempo quiere decirle a esa comunidad de Roma y hoy el Espíritu Santo desde el Evangelio de Marcos a nosotros, no teman. Si a Él se le dio poder, desde donde Él hoy oficia, todos ustedes tienen la oportunidad de participar del mismo poder, de la misma potestad, de la misma autoridad. Cuando vimos el capítulo 1, vimos que, o vemos, porque podemos seguir viéndolo, que Marcos habla de Yeshua revelando su autoridad sobre 3 asuntos. Digan detrás de mí, autoridad sobre los demonios. Si no me cree, estoy en el capítulo 1, versículo 23 al 26 y versículo 32. Repita, autoridad sobre los demonios. Entre paréntesis, Marcos 1, 23 al 26, 32. La segunda autoridad que se revela en el capítulo 1 es que Yeshua tenía autoridad sobre las enfermedades físicas. Si quiere repetir, diga autoridad sobre las enfermedades físicas. Si usted va a Marcos 1, desde el 29 al 34, tiene el relato donde lo primero que empiezan a notar estos detractores, justamente, que después empiezan a hacer controversias con él, es que él tiene autoridad sobre las enfermedades, pero no nos quedamos solamente con Marcos 1, 29 al 34, sino que en Marcos 40 al 42 vuelve a aparecer esa sanidad, con el caso de un leproso, y lo que antes leí es que vemos a Jesús sanando a la suegra de Pedro, aunque usted no lo crea, y luego desde el 32 sanando a muchos al ocaso del día. Atención, porque las sanidades se pueden y deben realizar al ocaso del día, cuando significa que vos, por medio del segundo momento de oración, has ido contra todo trabajo de ocultismo. Por favor, tengan en cuenta eso. Nuestros rezos o 3 momentos de tefilot o conexión con el Eterno son para ir contra distintas situaciones. Primero, en la Shaharit, ir contra tu Yeser Hará. La primera parte de tu autoridad en el día es que vos tenés que ir contra tu ego, contra tu carne, contra tu deseo de ser un alma simplemente sensorial que apresurado, porque te cuesta programar el despertador, no sé qué usas para despertarte, la alarma, vamos a usar un término más acorde al tiempo, crees que Dios te va a entender en el olvido de no hacer el Shaharit, tu Jibodedú, tu estudio de Torah. Total, lo puedo hacer a la noche. Así me decía gente que hoy no se encuentra con nosotros. Y hoy no solamente no se encuentra con nosotros, no se encuentra en ningún lado. Cometían ese error obvio de la religión, pero Dios te comprende. Por supuesto que Dios nos comprende. ¿Por qué se cree que nos envió a su Hijo? Él nos comprende como seres caídos. Por lo cual Él, enviando a su Hijo, mostró que en condición de hombre se puede convertir cualquier alma en un hijo de Dios y ejercer autoridad sobre demonios, sobre enfermedades físicas. Y no terminé esto. Cuando luchaste contra el ego en la mañana, luego en la oración de la tarde, la minja, es donde vos podés ir contra las flechas que vuelan de día. Diga conmigo, trabajos de ocultismo. Recuerden que todos los días nos pueden tocar, porque todos los días el príncipe de la muerte quiere que nos alcance lo que en este mundo pagano se mueve. Si estuviéramos en Israel quizás estaríamos más amparados, pero en un mundo pagano esto está. Por eso quizás desde este ciclo yo voy a insistir mucho en el uso del talit gadol al orar en las mañanas. Les quiero enseñar lo que tiene que ver con el círculo de la tierra más las aguas infernales, que más o menos hoy lo di a entender, y cómo nuestros tzitzit se conectan cuando los tomamos en la oración para que esos portales no vengan contra nosotros en forma de
trabajos de muerte. Pero sigamos con Marcos capítulo 1. ¿Cómo era el tema? Autoridad sobre los demonios. Autoridad sobre las enfermedades físicas. Me falta la tercera, anote. Demostró autoridad sobre los maestros que interpretan la Escritura con tradiciones humanas. Autoridad sobre maestros que interpretan la Escritura con tradiciones humanas. Y esto, especialmente ahí en Marcos 1, del 21 y 22, usted lee con lo que dice, o yo les leo lo que aquí acontece. Y entraron a Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga, él enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, con la enseñanza de Yeshua, los escribas y junto a ellos, ¿quién más? Los fariseos están quedando en vergüenza. Pero la vergüenza no se las viene a traer Yeshua. La vergüenza ellos la han sabido ocultar con sus enseñanzas de tradiciones humanas que, como Yeshua lo va a decir más adelante y lo veremos en detalle, invalidan ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y a él le gusta, y así empieza el capítulo 2, el tema de la palabra de Dios. Porque en el capítulo 2 vamos a ver que Marcos sigue diciendo, él tiene autoridad no solo sobre los demonios, las enfermedades y los maestros que te han impregnado con tradiciones humanas, sino ahora vemos que, diga detrás de mí, Yeshua tiene autoridad sobre el pecado, sobre la opinión pública y autoridad sobre el sábado. Atención, porque estas controversias hablan de que todo lo que está en este plano natural tiene que ser en función o en servicio del propósito que cada alma humana sabe que tiene. Y acá te quiero preguntar si sos consciente que naciste para un propósito. Si sos consciente, entonces quiero entrar en esto del capítulo 2. Viene esta situación de un perdón extraño, porque si miramos con atención lo que aquí sale, y quiero que ya nos metamos, lo primero que vemos es que que tiene autoridad sobre los pecados y que ya ha demostrado que tiene autoridad sobre las enfermedades, va a empezar perdonando pecados, sanando al paralítico, pero hay un tercer punto que no nos damos cuenta que ocurre. Lo envía a su casa, lo envía caminando a su casa con la camilla en su mano. Entonces, me gustaría que hoy habláramos o pensáramos para llegar a la mesa acerca de un perdón poderoso, ese perdón que siempre nos permite quedar de pie, porque el perdón de Dios verdaderamente siempre pone de pie a aquel que lo busca. Y si dijiste amén, yo quiero aquí hacerte pensar en cómo nosotros también estamos dando nuestro perdón a los demás. Necesitamos ser agentes de alianza y para eso lo primero que tenemos que hacer es soltar el perdón que pone de pie. A veces el perdonado no va a querer, en esa postura que le entregás con tu perdón, caminar y seguir su camino. Hace muy poco tiempo atrás, una mujer se acercó, pidió perdón y duró como las otras veces. Y yo hasta tuve la tristeza de anunciarlo oficialmente, menos mal que la gran mayoría de ustedes no estaban, porque fue ese domingo que tuvimos que suspender la reunión. Me dio pena, porque la falta de autoperdón es lo que a veces también no nos permite estar de pie frente a los opositores. Porque en el caso de esa mujer, no es que, porque muy valientemente vino, pidió perdón, muy valientemente se dejó increpar en cuanto a los errores y daños que ella y otro grupo de personas hicieron. Sin embargo, en el afuera se dejó ganar la controversia con los amores cercanos. En este caso, su esposo. Pero como ya no quiero hablar de ella ni de su esposo, sino de cualquiera de ustedes, mis queridos, si el Dios que te puso de pie se encuentra todos los días dándote vida, es hora que salgas como un agente potencial de su perdón, pero también perdonándote vos mismo. Esta semana me ayudó mucho el pensar en este paralítico, porque me da la sensación que a él no le interesaba llegar a Yeshua. Nos encontramos con un pasaje muy paradójico, porque Marcos recalca de que para que haya sanación es necesario que haya fe. Pero aquí aparece que para que haya sanación es necesario que primero esté el perdón.
Pero también podríamos ir a la lógica que para que haya perdón, el que se acerca debe con fe pedir el perdón, pero parece que este hombre, ni aun sus amigos están buscando eso. Y a mí me llama la atención eso, porque Yeshua, cuando lo bajan por el techo, algo bastante impresionante ese momento, ¿no? Para pensarlo y poder sacar enseñanzas, pero él queda impactado con la fe de esa gente. 4 personas, 4 amigos. Tenemos que primero hacer un parate acá y ponerle un poquito de atención a cómo leer esto de 4 amigos. Recuerden que el Evangelio de Marcos se escribe para una comunidad que practica la cultura del judaísmo. Puede que haya gente que no pertenezca en el linaje de la casa de Judá, puede que haya gente que sea de otras naciones, pero aún con el Evangelio del reino de Dios, la Torá se está haciendo desde este mover mesiánico también apta para todo aquel que no pertenece por linaje a Jacob o a Isaac, o quizás, hasta ahí me quedo porque según Gálatas, los que estamos en Cristo o en el Mesías, linaje de Abraham somos. A lo mejor no había gente, había gente del linaje de la tribu de Judá y por lo tanto de Jacob, pero también seguramente en Roma había muchos romanos, es decir, gente perteneciente a esa península itálica o a naciones otras que venían y vivían ahí. Recuerden que en Roma era como hoy Nueva York o ciudades que son anheladas por las personas para irse a vivir. Y que Dios bendiga en este momento que estoy hablando de ciudades anheladas o países anhelados a la gente que en España, quizás argentinos que dijeron, no, en España está todo mejor y se fueron a vivir a Valencia. Me dio mucha pena lo que vi, hermanos. Nunca se ha visto algo así en España. Y creo que el proyecto ARP, que yo en mi blog he escrito, yo esto lo anuncié en el 2007, de que íbamos a ver un tiempo donde la inclemencia del clima, las inclemencias atmosféricas, iban a ser provocadas por un proyecto de la élite. Pero volviendo al punto, en Roma había una comunidad que estaba viviendo los primeros oleajes o tormentas de la persecución. Y hay 4 seres aquí que representan al mover del Espíritu Santo en los 4 puntos cardinales. Entonces, primero quiero que nos detengamos un poquito. Si hubiese gente nueva, no me iría a esto que estoy yendo, pero por eso pregunté cuántos investigadores hay, porque evidentemente el Evangelio de Marcos sigue sosteniendo lo que desde el libro de Hechos hemos visto. Lo que empezó con Juan el Inmersor, es decir, un movimiento mesiánico para buscar a las tribus perdidas de la casa de Israel, porque el reino de Dios no puede acontecer si no están las 12 tribus reunidas nuevamente bajo un hijo de David. Gracias por el amén. Por eso, perdón, pero lo que tenemos enfrente de nosotros en las noticias se llama Estado de Israel. Es más, esa bandera es tan hecha con secretos Illuminatis que usted ha visto que los judíos súper ortodoxos se visten de negros, ¿verdad? Alguien de los que está aquí, Esteban, después por las dudas, seguro que lo sabes. ¿Quién sabe por qué se visten de negro? No están obligados a saberlo. Decime. Porque están de luto, pues no está, porque no está construido el templo, pero voy a sumar algo más. Porque están de luto, porque la zona del templo está en manos de gente que apoya la mixtura, la Abodá Zará. Si alguno de los que son por ahí de ver a Sergio Bacari, ustedes saben que es un sionista ateo, él se reconoce judío, porque no hace, diría Mario Sabán, no hace falta ser... el judaísmo, si hay algo bueno del judaísmo, que no necesita a Dios. Eso es Torre de Babel, hermano. Y con esa frase, hace poco dijo lo siguiente, el tal argentino, todo el mundo sí oye a Mario Sabán. Dijo, y como no necesitamos a Dios, quizás todos los rabinos tengan que considerar si hay que seguir instando a los judíos a esperar un Mashiach que a lo mejor nunca vendrá, porque quizás ese Mesías no tiene que ver con un hombre, sino más bien con una actitud de cada judío. Pero si ven en Sergio Bacari, él explica por esto que acabo de agregarle a lo que nos dijo Elías, y ellos mismos, los rebek de esa secta, son jasídicos casi todos, justamente siguen lo que el Ari dijo, o el Baal Shem Tov dijo, cuidado con el movimiento que está pretendiendo forzar la aparición del reinado de Dios en Israel, porque si no es el Mesías el que lo establece, lo que se coloque en Israel no será avalado por el Eterno. Pero aún así, y este hombre en un momento
con ese Rebbe, le pregunta, bueno, ¿y usted como Rebbe me puede dar una bendición? No, ninguna. ¿Qué palabra me puede dar para mí? Una sola. Anhelo que pronto te mueras y que desaparezcan todos los sionistas como vos, que son los que están deteniendo la llegada del Mesías. Un rabino diciendo eso. Pero yo me quedo mirando desde lejos, trato de empatizar quizás con una posición errada. Una posición que viene de esta secta, de este grupo. Es un legado de los escribas y fariseos que están sentados solo para juzgar. Ya vienen así en el capítulo 1. Están juzgando, pero no se están volviendo detractores. Pero en el capítulo 2 ya vienen con otra actitud. Este hombre que tiene autoridad sobre demonios, enfermos, y ahora es peligroso porque hasta tiene autoridad sobre lo que enseñamos. La gente le cree más a su enseñanza que a la nuestra. Viene y dice que tiene autoridad sobre el pecado. ¿Cómo si la autoridad de perdonar pecados solo la tiene Dios? Y este paralítico está representando, ni más ni menos, primero las 10 tribus que quedaron sin habilitación para andar en el mundo como hijos de Dios al ser enviadas al exilio y mezclarse con todas las naciones. Pero lo bueno es que esos 4 amigos representan al mover de la Shejina, que en los 4 puntos cardinales, desde Yeshua iba a poner a hombres que aunque el paralítico no tuviera fe ni ganas de ser perdonado, a la larga iba a tener que quedar a los pies de Yeshua para que Yeshua lo impulsara a levantarse, ponerse en pie y en vez de quedarse sentado, comenzar a caminar en servicio. Yo hoy quiero pedirte que pienses en esto. Están allí estos escribas, sentados. ¿Cómo están? ¿Y cómo se sienten ellos al estar sentados? Opciones. ¿Cómo se sienten al estar sentados? ¿Cómo se sienten? ¿Padres, comerciantes o jueces? ¿Cómo se sienten? Y esto es lo lamentable de cualquiera que ha logrado llegar al conocimiento de la Escritura y desde los secretos del cielo llenar solo su cabeza, pero no permitir que su corazón se desbloquee. Cualquier persona que se llena de conocimientos es igual que Nimrod. Es alguien que a la larga está al servicio de la política reinante, es decir, al servicio del imperialismo que en ese momento está. Los fariseos sabían mucho de Torá, pero tenían pactos casi parecidos a los de saduceos con las autoridades civiles. Algunos de los fariseos tenían pactos incluso, pero por debajo, esto lo dice Josefo en sus libros, tenían pactos incluso con los publicanos. Y en el capítulo 2 vemos que juzgan a Yeshua porque a un publicano lo ha invitado a ser su discípulo. Entonces quiero de nuevo preguntarte, ¿en qué posición te encuentras hoy? ¿Sentado para ser juez o jueza? ¿O caminando para ser servidor? Y en esta historia de Marcos 2 del 1 al 11, donde públicamente Yeshua perdona pecados, sabemos que esto se vuelve a describir en Lucas capítulo 5, en Mateo capítulo 9, pero el punto está en que ese hombre que ha descendido, en realidad está representando, en el momento que Marcos escribe y en el mensaje que Marcos le quiere dar a esa comunidad es, no miren la persecución, sigan mirando la autoridad que se les ha dado para la misión que aún no ha acabado. No miren el cataclismo, llamado persecución hasta la muerte. No miren eso. Miren la autoridad de la cual participan. Porque el que dijo que está con nosotros hasta el fin del mundo, el que se levantó de entre los muertos, pretende de nosotros la misma actitud de las mujeres que cuando vieron que no estaba en la tumba salieron corriendo a dar la buena noticia. La pregunta en este día va a ser ese. ¿Estás caminando o corriendo por un camino a dar la buena noticia o seguís sentado, juzgando desde el apóstol que te sirve, desde los pastores que te atienden, desde los diáconos que han sido nombrados, desde el vecino, amigo, compañero, pariente que según vos, no merece el perdón de Dios? Y con eso quiero ir buscando la forma de llevarte a todo lo que el capítulo 2 tiene. Primero están sentados estos señores, tradicionalmente perfectos religiosos. Cuando hablo de religión, no me estoy refiriendo en sentido despectivo, ¿sí? Cuando hablo de religión en el sentido de la cultura del judaísmo, me refiero a gente que guardaba las tradiciones de la Torá y que trataba justamente de cumplir de tal manera los misbot que a los propios misbot le agregaban una ley oral que ya existía y a esa ley oral le agregaban otra ley o otros halajot. Ese es el problema que hay en la época de Yeshua. Los fariseos y escribas le han agregado más halajot a las halajot necesarias.
Es bueno, por ejemplo, en Shabbat la halajot de encender las luces. Es halajá, es una ley que no está escrita, ¿sí? Pero al encender la luz entendemos toda la simbología del mandamiento doble que tenemos en la Torá. Recordarás una de las luces el día de Shabbat y el otro guardarás, observarás Shabbat. ¿Es necesaria la halajá de cómo se hace las halot? ¿Sí o no? Pero en la época de Yeshua había otras halajot para que supuestamente no se hiciera algún desvío de los mandamientos. No, me estoy adelantando, pero le voy a dar un ejemplo. Cuando están los discípulos por el camino arrancando en día de sábado espigas, ¿se quejan o no estos señores que están sentados como jueces? ¿De qué se quejan? ¿De que en Shabbat qué? O sea, no se quejan de que están caminando, no se quejan de que están en Shabbat. Se quejan de que según ellos están haciendo uno de los trabajos o melajot prohibidos. En la Torá hay un trabajo prohibido, sembrar o cosechar, o sea, el trabajo agrícola. Pero ellos le habían agregado detalles a ese mandamiento. Por ejemplo, arrancar una espiga era como estar cosechando, y si comías el trigo, al pelarlo era como que estabas llevando el trigo al molino para hacer harina. Así era la forma de verlo. Entonces la gente con estas autoridades lo que veía era simplemente miedo paralizante. Porque desde las tradiciones, ellos a las halajá o leyes necesarias, a la Torá oral, como hoy le llama el judaísmo, no es necesario que sea ese nombre, pero voy a usar lo que más o menos manejan ustedes, esta gente le ponía más carga. Y lo que va a pasar en el capítulo 2 es que Yeshua dice, el problema hoy en la tierra es que al ser humano, los líderes religiosos y los líderes políticos no lo consideran en su valor de propósito. Ahora, ¿usted cree que eso es para esta época, cuando Yeshua caminaba en la tierra? ¿O es para 40 años después, cuando Marco le escribe a estos perseguidos en Roma? Este espíritu ha estado siempre, desde Babel hasta ahora. Con la excusa de lo religioso, la política puede hacer lo que quiere. Porque después encontramos otra persona sentada. ¿Cómo se llama? Leví. En otros evangelios aparece con el nombre de Mateo. En otros no. En el evangelio de Mateo aparece con el nombre de Mateo. En Marcos se llama Leví. En Lucas también aparece con el nombre de Leví. Pero el que escribe Mateo, que es él mismo, se coloca este nombre. Hay distintas teorías y suposiciones que no son las que quiero tratar. Sí quiero tratar el detalle. ¿Qué era Leví? Muy bien, diga todos publicano. Y algunos me lo explicaron a la expresión. La función de un publicano era cobrar impuestos a favor de Herodes, el sumo sacerdote, o para que no le faltara nada a las viudas. Ninguna de esas es correcta, la cuarta opción. Ninguna es correcta. Entonces, ¿cuál sería la correcta que no está en las opciones? Sí, muy bien, pero grítenmelo. Cobraban impuestos para un imperio opresor. Así que por eso eran mal mirados. Porque ni siquiera ya trabajaban para la FIP, estaban como agentes del arca. No sé si saben que no está la FIP y está el arca. Y el arca va a seguir cobrando impuestos, pero para los opresores llamados empresarios transnacionales. Le nombro a uno, Elon Musk, que lo ha visto arrodillado en el video que les regalé con las pautas. Una ironía que me tiré con Elon. Si no lo reconoció, vaya y vea el video. Pero volviendo a esto, están por aquí sentados los jueces religiosos y están por aquí la representación de los políticos opresores. A la larga, por aquí o por allá, Yeshua está diciendo, se están olvidando del valor de un ser humano. Juzgan porque perdonan pecados. ¿Qué es más fácil? ¿Sanarlo o perdonar pecados? Lo juzgan porque dicen, solo Dios puede perdonar pecado. Entonces están diciendo ustedes que es fácil sanarlo. Hace tiempo que este hombre andaba paralítico. Entonces, para que vean, al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y camina. Y este hombre se paró y caminó y se fue. No le importó la controversia dogmática o doctrinal, entre comillas, que aparecía allí desde estos jueces sentados. Y a Yeshua tampoco. Yeshua vemos que en el 13 después volvió a salir al mar, símbolo de gentilidad, las 70 naciones, las 10 tribus perdidas en el mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, o sea, al servicio del imperialismo, y le dijo, sígueme,
y levantándose lo siguió. Aconteciendo que estando Yeshua a la mesa en la casa de él, ¿de quién? De Leví, muchos publicanos, es decir, gente del arca, ¿verdad? Y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yeshua y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Y los escribas y los fariseos, no sé, son como el dengue, ¿viste? Ni siquiera, porque al menos el mosquito dengue sirve para algo, pero son como esta mosca que la semana pasada el gobierno de Mendoza tiró, mosquitos que tiró el gobierno, vieron que no los maten, dice, no los maten. Son mosquitos híbridos que se van a juntar con la mosquita del dengue para que la mosquita del dengue no nos dengue a nosotros. ¿Ah? Créanme que es mentira todo, pero bueno, no importa, no quiero hablar de eso. Pero este es parecido a ese tipo, esta gente es gente híbrida. Mucho de acá y nada de acá es gente híbrida. Gente que no sabe reproducirse, gente que está sentada solo para estropear el andar del otro. Gente que al otro no le puede ver lo bueno, siempre tienen que verle lo malo. Ustedes no me entienden, porque aquí en nuestro ministerio nunca pasó. Aquí nunca hubo gente hablando de ese hombre, no quiso hacerte daño. Tenía ganas de cantar esto porque me enteré que soy el innombrable para ellos y que cuando se juntan hablan de mí así. Por ejemplo, uno que era aquí mi mano derecha y cantaba, ¿por qué ese hombre? Y en la comunidad de 6 personas que quedan hoy hablan de ese hombre. Y yo termino diciendo, ese hombre soy yo. Ay, tenía ganas de que saliera esto en cámara. Para los que no miran por TV. Es Heshvana, es así. Volviendo al punto, llama a este hombre discípulo y además este hombre lo sigue. Atención, él ya ha llamado a otros que inmediatamente lo siguieron, ¿sí o no? Capítulo 1 vemos a los que estaban pescando. Pero hay una diferencia. Los pescadores, si se arrepentían, podían volver a su trabajo. Los publicanos tenían un problema. No podían volver. Y si llegaban a querer volver, el oficial que estaba a cargo del publicano tenía derecho hasta matarlo por considerarlo un traidor al imperio. Han visto The Chosen, ¿verdad? Y ahí Mateo, que tiene un síndrome de autismo, no sé qué es eso, pero justamente tiene un publicano, un oficial romano que lo está supervisando, ¿no? Está muy bien eso en las costumbres, ¿sí? En las otras cosas hay que tener cuidado, porque recuerden que The Chosen, el libreto lo fabrican mormones más católicos del Opus Dei. Se han juntado los mormones y el Opus Dei y nos han dado esa obra. Así que mírelo con discernimiento. Volviendo. Y aquí están ellos, etiquetando de nuevo. Se junta con publicanos y pecadores. Y usted ha visto mucho Jesús de Nazaret de Franco Olivieri. ¿Olivieri era eso? Bueno, no me acuerdo, una película horrible, vieja que está en YouTube, no se escucha. O cualquiera de estos, de Chosen. ¿Y qué sale? Los recaudadores de impuestos, que ya sabemos quiénes eran, y seguro que chicas así adornadas como una, y muy bien pintadas, como si fueran las hijas de Naama, de Caín, ¿vieron? Así, de la vieja profesión, digamos. Y no, la palabra pecador que se usa en griego era la que usaban ellos para hablar de la gente que eran judíos, pero tenían dos situaciones. Si eran de la tierra de Israel, eran de la clase obrera. Y la gente obrera son gente que no estudia la Torá, porque como sale corriendo a trabajar y llegan cansados de trabajar, no se dan tiempo. Son pecadores, porque el pecador en el concepto judío, ¿cuál es? Le cuesta cumplir perfectamente las misbahot. Hola. Y si no eran ellos, eran los judíos que pasando por Israel, viniendo a las fiestas, porque aquí puede ser que estemos entre Pesaj y Shavuot. Si están recogiendo trigo, usted sabe que el trigo madura ahí, entre Pesaj y Shavuot. ¿Se ubica ahí con la historia? Así que, ¿qué había? Judíos griegos, que ellos consideraban pecadores, especialmente los que venían de Alejandría, porque decían, están contaminados con la filosofía platónica y aristotélica. Usted sabe que Filón de Alejandría es alguien que justamente va a describir en su obra que cuando el Mesías apareciera, todos se iban a dar cuenta que el Mesías era el Logos haciéndose carne. Y esto parecía una herejía. Por eso se los llamaba pecadores, no eran que había prostitutas o prostitutos o había orgía. Era gente como vos y como yo, pero gente desvalorizada. Porque cuando alguien está sentado juzgando, siempre ese hombre tiene muchos pecados y hay que dejarlo solo. Pero luego tenemos que Mateo se suma a un grupo de gente que en medio del Shabbat corta espigas para comer. Y Yeshua les va a decir, ¿cuándo van a entender que todo fue hecho en función a lo que vale el alma humana?
tus discípulos están cortando. Y él les dice, ¿no se acuerdan de David cuando entró al templo, al Mishkan, y comió del pan que solo pueden comer los sacerdotes? Y se nombra aquí a Abiatar, que en realidad era el sacerdote amigo de David. Y no es, se me olvidó, ¿cómo se llama el padre? Abimelech. Abiatar es el hijo, amigo de David, que va a ser sumo sacerdote cuando David ya es rey. Ayúdenme los que saben escritura. Perdónenme mis lagunas en este momento. Tengo derecho a no acordarme los nombres. Pero lo cierto es que más allá, porque empiezan los detractores de la escritura, ven, este es el error. Acá hay un error. Y hay un judío que hace un programa, tiene un canal que se llama Filosofía Judía, agarra el Evangelio de Marcos y dice, esto es un error. Porque si usted va a Samuel, no era Abiatar. No se meta con esta gente, porque los que están sentados siempre son jueces. Pero a Dios le importa el que se anima a levantarse desde un perdón, porque Dios en su perdón dijo, este tipo, aunque está ubicado mal, esta alma humana, cuando entienda mi perdón, se va a poner de pie y va a empezar a caminar el camino que yo creé. ¿Y qué le dice Yeshua? El Señor ha creado el Shabbat en función del hombre, porque pregunta que los sabios todavía se hacen. ¿Cuándo fue creado el Shabbat? Bueno, esto es bueno, esto es judaísmo, empezamos a discutir, eso es bueno. 2 judíos, 3 opiniones. Así dice la frase, 2 judíos, 3 opiniones, 3 opiniones, 4 sinagogas y así. ¿Saben que eso es lo bonito? En las sinagogas, sí o sí, cuando se juntan a estudiar, tienen que haber 2 varones juntos, porque tienen que debatir. A ver, ¿cuándo fue creado Shabbat? ¿Persistencial? No es persistencial. Después de la creación del hombre, o sea, Dios se olvidó de crear algo. Acá Yeshua lo está diciendo, Yeshua lo está informando. Yeshua está revelando Shabbat. Shabbat según Dios. Fue creado después del hombre. A ver, por causa del hombre, ahí vamos más cerca. ¿Qué entendían los sabios o escribas que lo están escuchando después de que critica? ¿Qué entienden con esta última parte? ¿Qué es Shabbat para Yahvé? ¿Dónde Yahvé reposa? ¿Por qué Yahvé descansó? Si les digo, a ver, voy a buscar el nombre. ¿Se acuerdan el nombre del papá de Noaj? Dígamelo fuerte, por favor. Lemec. Si le digo Lemec, papá de Noaj, hágame una relación entre Lemec y Noaj en el alma de Noaj. En el alma de Lemec, el papá de Noaj. ¿Qué pasó en el alma de Lemec cuando nació Noaj? Dígamelo fuerte. Descansó. Esteban sintió que en esa vida su alma y su generación podemos estar descansando. Con eso, vengámonos a Shabbat según Yeshua frente a los escribas. ¿Cuándo o en qué momento o quién es Shabbat para el Eterno? ¡Gracias! Eso es lo que está diciendo Yeshua. El Shabbat para Dios es el hombre en propósito. Un hombre que se ha puesto de pie es alguien que sabe que no nació para que el mundo natural lo tenga apresurado en la opresión del imperio que cobra impuestos y de los religiosos que ponen cargas que son difíciles de llevar. El hombre nació para que, entrenado en la instrucción divina, pueda hacer que las esferas celestiales vean que el trono de Dios en el interior del hombre reposa. Porque desde el interior del alma humana, el propósito eterno de Dios hace que, aunque la humanidad en cada tanto tienda a irse al carajo, siempre hay un hombre o un colectivo humano que hará que la humanidad pueda encontrar una alternativa para volver y regresar al propósito al cual la humanidad o para el cual la humanidad ha sido creada. Con esto quiero entonces allá aquí buscar el cierre para la mesa. Cuando los escribas lo acosan, y especialmente ahí en la casa de Mateo, hay una frase que me suena muy interesante para remarcar. Vuelvo a decir, dice, te juntas con recaudadores y pecadores, ya expliqué quiénes son los pecadores, y Yeshua va a usar un paralelismo. No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos.
Eso era un dicho muy popular en Israel, pero él va a agregarle paralelamente su aplicación y explicación. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué eran para los escribas y fariseos gente justa? Gente que se dedicaba de tal manera a estudiar las misbah que se movían todo el día con el cuidado de no fallarle a uno de esos mandamientos. ¿Qué es un pecador? El que por más que quiere guardar los misbot, se da cuenta que la Torá simplemente es una guía para descubrir que el problema no está fuera de él. El problema no es la Torá, que no está en el cielo, para que alguien diga, ay, ¿quién subirá a bajarla? Ni está al otro extremo del mar, para que alguien pregunte, ¿quién irá por nosotros y nos la traerá? Está en el corazón tuyo, muy cerca de ti. Lo dejó Moshe, en tu corazón y en tu boca. Entonces, ¿cuál es el problema? Si la Torá está dentro de mí, que dentro de ti, además de la Torá, hay una tendencia al mal. Una tendencia que no heredamos de Javá o de Adán y Javá. Eso sería para el catolicismo. Una tendencia que en nosotros está desde el monte Sinaí cuando no supimos esperar. Cuando impulsivamente, estando en nuestros ancestros, creímos lo que nuestros ojos y la opinión de todos decían. Moshe ha muerto, no viene. Hagamos alguien que reemplace a Moshe. Para la opinión pública, para los ojos de esos fariseos y para la gente que se dejaba influenciar por estos maestros tradicionalistas, los publicanos era gente que Dios ya había desechado, ni siquiera dignos del exilio, era gente del ostracismo celestial. Gente que iba a inaugurar, según ellos, el Gión o Gena. Para Yeshua, no. Cada ser humano puede, aunque esté paralizado por su pasado, levantarse por el perdón de Dios, descubriendo que no nació para depender de lo que los cuatro vientos dicen o hacen, ni del imperialismo que utiliza todo un sistema para oprimir, ni tampoco para depender ni siquiera del sábado. El sábado como día es importante porque a mí me hace valorizarme en lo siguiente. Este mundo no sería lo que es hasta ahora si no fuese porque yo, que he sido perdonado, tengo en mi interior al Espíritu del Mesías. Porque si es por la Torá, me condujo a darme cuenta de algo. Solo no puedo. Los 613 misbot no los logro guardar en su plenitud. Seamos sinceros, estos escribas y fariseos guardaban los 613 misbot. Entonces Yeshua está diciendo en el capítulo 2, basta. Vengo a mostrar que mi autoridad es por sobre todo la autoridad que también el hombre debe asumir. Naciste como el Shabbat de Dios. Cuando la humanidad fue creada, Génesis capítulo 1, y en el capítulo 2 empieza a hablarse del Shabbat, en el 1 ha terminado diciendo que vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Desde Maimónides en adelante, y varios de esos que a veces yo les menciono, se dice, bueno, es que seguro que creó en el sexto día, justo en el cuarto que faltaba para el séptimo día. No. En el sexto día, nosotros estamos en el sexto día, ¿o no? Y el Shabbat de Dios todavía está después del milenio. Pero hoy aquí, en el sexto día, Dios ya tiene su Shabbat. Y es el ser humano. Tú eres el Shabbat de Dios. El Shabbat es el día, lo cronológico y por ende lo que necesariamente estamos obligados a guardar dentro de lo que es una semana, representa lo que en la creación tu alma significa para las esferas celestiales. Desde lo más alto de las esferas celestiales, el deseo o intención de Dios, que es buena voluntad, razón, buena, agradable y perfecta, siempre señala a un alma humana que por el perdón se ha dejado levantar. Y en el perdón del Padre, no solamente toma su camilla, sino que empieza a andar por el camino. Porque esos que están cortando espigas son tal cual David y sus amigos, gente que va a estar en servicio de que esa nación llamada Israel no vaya a la mezcla o a la mixtura de la bodázara, de la idolatría de los demás pueblos. Cuando yo vine hoy aquí pensando en que iba a haber gente nueva, lo había llevado por otro lado. Pero bueno, alabo al Señor que he podido disertar desde este punto, llevarte a vos a este lado. Esta mesa nos recuerda que el inicio de la semana, para nosotros con este pan,
nos lleva a una zona donde no hay tiempo y no hay espacio. El nivel Hayá, o vida colectiva, que se manifestará después de que el milenio se acabe, donde el trono blanco abra los libros y se estrene Gehenna, porque Gehenna no ha sido aún estrenado. ¿Saben, señores? El Gehenna está esperando el juicio del trono blanco, cuando allí aquellos que no aceptaron la redención de Mashiach tendrán que pasar a ese lago de fuego y donde ya no hay excusas. Allí terminará también Hasatán. Pero lo que no se acabará es lo que aparecerá, nuevos cielos y nueva tierra, que darán lugar a una dimensionalidad que no podemos explicar desde las palabras descriptivas que cualquier idioma tenga, pero que ya la palabra Shabbat, si lo sabés vivir, te da un anticipo. Si vivís el Shabbat no como judío que guarda un día o como un cristiano, por ejemplo, adventista que guarda 24 horas llamado sábado, idolatrando como esta gente al sábado y juzgando entonces a los que no guardan el día sábado, estás sentado ejerciendo juicio y a la larga te puedes convertir en un elemento del imperio para ser un utilitarista, es decir, terminar hasta usando personas. Pero cuando vos venís a la buena noticia es que podrás estar paralizado por el pasado, pero si yo te digo perdón, dice el Eterno, levántate, toma tu camilla y regresa a tu casa. Y regresar a su casa es tomar un camino para buscar primero a los de su oikos. Casa en griego se dice oikos. ¿Qué es oiko? El círculo de influencia, el círculo donde mi amor influencia. O sea, ¿cuál es tu oikos? Esa gente que vive con vos, pero la mayoría de los que viven con ustedes están acá. O esa gente que convive con vos. Podemos ahí entonces extendernos a tus parientes, ir a tus mejores amigos, ya que te miro a vos o a otros empresarios, clientes, pacientes, compañeros. Y ese es lo importante, que tu oikos sea caminado. Anda hacia tu oikos. Y ahí empecé a responder la pregunta. ¿Sentado para estar de juez o caminando para practicar servicio? No me digas nada con tu voz, pero habla desde tu corazón respondiéndole al logos que usó mi voz para preguntártelo. Cuando Sandra dijo que se apartó aquella congregación de nosotros porque habíamos empezado a guardar e insistir Shabbat, creo que no teníamos ni siquiera la madurez que hoy tenemos para recepcionar esto. Haremos y escucharemos, estábamos. Pero yo me he animado, ya que no hay nuevos, a hablar con ustedes, aún con los que son muy nuevitos, como Fernanda. Porque si captás esto, vas a entender por qué mujeres encienden las 2 velas, preparan con tanta oración y ruego ese jalot. Y varones, ¿por qué ustedes pueden levantar una copa de vino y decir por la vida? Porque en esa mesa de la recepción del Shabbat o la que pasó en el mediodía, tiene que destacarse la valoración del otro. El otro está junto a mí porque conmigo son equipos de peregrinos, son servidores que en el camino tienen derecho hasta tomar de la creación, porque todo fue creado para un hombre que sirve. Todo fue creado para un ser humano que está en propósito, ¿o no? Cuando miro a este escudero que tengo acá, me acuerdo cuando llegó en Pedro B. Palacios. Y todos conocen la historia de él. Un mecánico con autos en la vereda, o en la calle, perdón, de la casa de su abuela. Y pobrecita la abuela, que creo que la corrían no sé a dónde, porque hasta en la pieza de la abuela ponían los autos en la noche. Porque en ese barrio no podés dejarlo afuera. Y hoy ustedes saben quién es él. Y me sorprende hoy una mujer como Anaí. No puedo contar hasta que ella cuente, pero los avances que ha tenido desde que volvió. Esta semana me apareció uno de los empresarios que está acá con alguien y me di cuenta que era un empleado, pero Dios me dijo un día será un buen socio. El empresario sabe a quién le voy hablando. Cuando le fue a pagar el trabajo que acababa de hacer, me dicen, no, esta vez no me pague nada, porque con mi esposa hemos estado valorando todo lo que ha pasado y no puedo contar más, pero usted se va a sorprender. Yo me acuerdo cuando en su otra casa le estaba podando, ya se dieron cuenta quién es, el jardín afuera, pero usted antes me había dicho, declaro que aquí, un sinvergüenza, un senador, un político, un imperialista lo había dejado afuera, declaro que desde aquí te sale tu empresa. Yo tenía el escritorio ahí pegado él estaba podando una planta, no me acuerdo, y empezó una señora, usted hace trabajos de jardín, mire, mi patrona está buscando a la rato otra señora. Y comenzó su empresa por el bar.
un día abandonó a las viejas del barrio de la Quinta y me dijo, y no puedo contar más, todo fue porque usted se animó a soltar esa palabra sobre mi vida. Y aquí es donde yo quiero hablarles, hermanos. Valórense no por los años de vida que ya cumplen, valórense por el día en que ya no van a cumplir años, por el aniversario anual de tu entierro o del entierro de tu cuerpo. Porque no te entierran o entierran a tu cuerpo. Y pregúntate si en ese aniversario va a haber mucha gente recordándote. Se apartaron por mí por Shabbat. Nosotros no veíamos esto. Pero volviste en un tiempo donde comenzaste vos misma a ver que Shabbat somos todos nosotros juntos. No mirándonos tanto en los defectos. ¿Querés mirar a este hombre? Todos. ¿Querés mirar a ese hombre en el espejo? Seguí haciéndolo. Desde los defectos, muchos. Pero mirá al hombre interior. Mirá el que te dice, no mires para atrás, te paraliza. ¿Se acuerdan? Ahora viene de nuevo Sodoma y Gomorra. ¿Vieron la esposa de Lot? Miró para atrás. Estatua de sal. ¿Cuántos de ustedes todavía están como estatuas de sal, paralizados por mirar para atrás? ¿Sonó la palabra, tus pecados te son perdonados? Entonces tiene que seguir lo siguiente. Levántate, toma tu lecho y anda. A ver, hacete camillero de otros. Hacete camilleros de otros. Miren, cuando yo no creía en las cosas del Espíritu Santo, estaba medio, ¿qué edad tenés vos hoy? No, todavía sos chico. Pero andaba en 18 años por ahí. Recuerdo este detalle. Quien me había ayudado en el crecer en el discipulado, hoy no está entre los vivos, Julio López es su nombre, bendigo a Yahvé en esta memoria que hago de él, había abandonado su trabajo de conserje de hotel. Él y su esposa se habían ido a un seminario, el Seminario Bautista, para completar algo que Dios lo perseguía desde joven, que era ser pastor. Y tenía sus primeras vacaciones acá y yo era, no sé, presidente de la Unión Juvenil de la iglesia donde me congregaba. Y siempre me ponían a mí para dirigir los juegos, porque si alguien había él que dirigía los juegos, ¿quién era? El Nestítor. Así que estaba dirigiendo juegos y había uno que hizo trampa, porque se hace trampa en los juegos. Y no se me ocurre decirle, estás haciendo trampa, y el Señor me contestó. Y ustedes saben, imagínense con 18 años la leche hervida que era, ¿no? En todo sentido. Y le contesto mal. Entonces mi mentor me dice, ¿qué es eso? Esa no es la forma de contestar de un líder. Y me enojé y me las tomé. Y dije, no vuelvo más. Y Dios me dijo, vos no te vas hasta que yo te diga. Y yo dije, no vuelvo más a ninguna iglesia. Y encuentro un día un panfletito, campaña de liberación, con el pastor Carlos Anaconda. Yo no sabía quién era ese pastor. Federación de Box, acá Mitre y Godoy Cruz. Bueno, pasaron los días, andaba por el centro y digo, cierto que está esa campaña, pero en la Federación de Box. Yo ya había ido antes porque ahí había empezado Omar Cabrera. Y siempre yo salía corriendo, especialmente cuando Marfa Cabrera decía, y reprendemos a toda persona que esté con espíritu tradicionalista y de incredulidad. Y yo salía corriendo. Con los años dije, tenía un demonio bautistongo. Y entré. Y empecé a ver eso, que la gente se cae. Primero todo con el pañuelito, ¡que viva Cristo! Bueno, estuve ahí. Entonces cuando empecé a ver todo eso dije, no, están más locos que los de Omar Cabrera. Me las tomé, pero al otro día en mi casa, aburrido yo, algo me dijo, ¿por qué no vas a la campaña? Algo no, alguien, perdóneme. Y fui. Y me vuelve a decir ese amigo, te vi ayer, pero después no te vi. No, que tenía que irme. Te perdiste lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Y lo que vino, o sea, lo que yo si a mí me parecía loco cantar, cuando empecé a ver gente cayéndose, gente que le salía, nunca había visto gente que salía de demonios. Gente que se levantaba en la silla de ruedas, gente que tiraba la muleta y no era truco. Yo digo, quiero esto. Entonces me decían, dale, pasá, dale, que te pongan las manos. No. Jueves, viernes, sábado. El sábado estaba una amiga que cantaba conmigo en Canto de Amor, el conjunto donde aprendí a cantar. Aprendí a cantar, canté. Sandra Romero es la hermana. Sí, Sandra Romero, ¿vos ubicabas los Romera? Y entonces los padres eran diáconos de la iglesia de Godoy Cruz y estaba llenísimo el día domingo. Yo fui y no podía entrar. Y yo ni para allá ni para allá y veo que Sandra me hace primeras filas. Y allá fui. El amigo de la hija del diácono, porque ahí estaban los pastores de diácono. Y dije, ahora sí paso. Yo paso y que me pongan las manos el pastor Anaconda. No sé qué pasa, pero que me pase. Y voy con la palabra camilla. Empecé a hacer la fila.
mucha gente, y entonces estaban los pobres mujeres estaban así para poder, porque todos querían que orara el hombre. Entonces en un momento me viene el jefe de camilleros y esto ya me va a tocar. Y me dice, necesitamos más camilleros. Vení, ¿qué es un camillero? Vos recibís los cuerpos. Pero yo quisiera que a mí me recibieran. Y ahí estaba, y se me caían y se acabó todo, y yo solito, y los camilleros solitos, y los ujieres ya cansados así. Y bueno, ¿será esto? Bueno, vuelvo a la iglesia, Señor, ¿cómo voy a dejarte? Y de repente el jefe de camillero, el que me había sacado, me dice, camilleros y ujieres, ¿dónde se van? El siervo quiere orar por ustedes. Me da frío. Yo me puse ahí. Cuando abrí de repente sentí el mismo fuego del día que me convertí, 10 de octubre de 1982. Mismo fuego y la misma voz, y me dijo, hijo, ¿por qué eres rebelde? No te vas hasta que yo te diga cuándo. Y digo, bueno, Señor, y lloraba, yo estaba así. Cuando me pone las manos, yo sentía fuego. Bueno, si no me pone las manos, no importa, pero gracias por este fuego. Y abro los ojos. Y hermanos, perdón, me va a tener que grabar. ¿Podés grabarme? Estaba así. Digo, ¿qué hace el techo ahí arriba? Traté de levantarme. Un hombre me ayudó y me dijo, está lleno, hermano. Se las tomó. Y yo estaba así, pero ¿me pueden decir para dónde es el norte? Llegué a mi casa y me dice mi mamá, hijo, ¿estás borracho? No, mamá, conocía el poder del Espíritu Santo. Empecé como camillero y me confirmó que soy hijo de Dios. Levantate y sé camillero. A veces queremos el poder, pero nos olvidamos que no, primero el servicio. Caminá sirviendo. Y cuando abras los ojos, quizás, en vez de un tinglado y un pastor anaconda que te tocó, veas el trono de la gracia que todos los días te dijo, si yo te perdoné, ¿por qué seguís mirando hacia atrás? Si mi perdón pone de pie, ¿por qué no empezás a sacar a tantos de su lecho paralizados? Y con esto yo te quiero invitar a que comas de este pan y veas de esta copa con el compromiso de ser un agente del perdón divino. Tu empresa va a seguir creciendo. Le hablo a todos los que tienen empresa, acá son muchos. Ustedes saben que no me gusta hablar de emprendimiento. ¿Quién dice amén? Pero hay un negocio mejor que tu empresa. El reino de Dios saliendo de tu boca. El reino de Dios saliendo de tu boca. El Espíritu Santo haciendo caminar a muchos. Y no te va a faltar en el camino sustento, porque se te comparará con la unción del rey David. ¿Y quién lo va a hacer? El hijo de David, que dirá, no me lo juzguen, tiene derecho a todo lo creado. No lo juzguen, tiene derecho a todo lo creado. Gracias, mi querida Eliseba, por haber dicho lo que dijiste. Me hiciste pensar de tal manera que el discurso terminó en esto. Esto es proclamación, varones. Esto es proclamación, amadas hermanas. Y Yeshua dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os mando. Y lo único que nos ha mandado es hacer discípulos, seguir pescando seres humanos. Lo demás fluye solo. Decirle al lado, ahora sí que entendí cuál es el Shabbat según Dios. A ver, señalale al que te habló, decirle, yo soy el Shabbat. Hermanos, ¿alabamos al que está en el trono? Jóvenes están listos ahora, ¿eh? No sé a dónde tienen que ir con el after, pero el after tienen que empezar a hacer algo lleno de unción. Mientras nos lavamos las manos, quiero consultar primero si los varones que aquí están se consideran dignos del trabajo que hay en el camino. Es decir, en vez de estar sentados siendo jueces, son gente que camina sirviendo. Pregunté a los varones, ¿consideran que son dignos de eso? Los invito a ponerse de pie. Y la misma pregunta es a las mujeres, la edad que tengas. ¿Consideras que estás para ser alguien que desde una silla enjuicia y condena? ¿O sos una mujer que mientras camina tiene derecho a que todo lo que existe te sustente, siempre y cuando vos seas una servidora? La segunda, ponete de pie. Y vamos a extender nuestras manos a estas aguas. ¿Saben qué? Esta alajá existe tanto en la mesa de los judíos, que no les dura tanto la Hatlalá, pero nosotros la tenemos como las primeras comunidades.
El lavamiento de manos es para ser enviados purificados. Decirle al más cercano, no eres pecador, ni tampoco publicano. O sea, varón o mujer, ¿no entendés? No trabajás para que por medio tuyo el imperio siga oprimiendo a otros. Trabajás porque el que es rey y soberano te ha encontrado digno de reposar en ti. Él dice, Él es mi Shabbat. Él dice, ella es mi Shabbat. Y desde Él, esta generación está salva. Bendito es tu nombre, Yud Het Vav Hei, porque nos permites escondidos en Yeshua santificarte como nuestro Avinu. Gracias porque Yud Shin Bat Ayin habla de que tu intención, que es buena, agradable y perfecta, logró acabar con todo lo que el dragón hizo desde la primera pareja humana hasta nuestros días. Acabó con todo imperio que pretende devorarnos en el materialismo y nos has puesto de pie como la letra Bab para que sepamos supervisar la vida, mirar la vida desde arriba, porque eso es generar en nuestro interior el ministerio al Monte Santo. Permite que nuestra alma suba más a la cima y yo santifico esta consagración de los varones y las mujeres para que Yeshua, Yud, Shin, Bab, Ayin, siga en el camino teniendo peregrinos servidores para la gloria de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.